Vamos a comenzar ya este filandón hoy dedicado, como les decíamos, al presidente de las Cortes, al leonés Carlos Pollán, que ya nos acompaña aquí en este plató del filandón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Hablaremos con Carlos Pollán durante la próxima media hora. Lo haremos también en compañía del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y del responsable de Es la Mañana de Es Radio León, Arturo Martínez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Gracias también a los dos por acompañarnos en este filandón en el que, como vamos a hablar de mucha actualidad política, yo quería preguntarle al presidente de las Cortes, como se habla tanto de crispación, de enfrentamiento entre bloques, si él, como mediador en esas Cortes autonómicas, si nota esa crispación, si desde fuera se exagera más, si es verdad que usted percibe ese ambiente tan enfrentado o no es para tanto. Bueno, creo que mentiría si dijera que no es verdad, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo desde el primer momento he intentado que no sea así. Por mi forma de actuar o mi forma de entender cómo llevar el Parlamento, creo que lo he intentado. Creo que en estos últimos meses el nivel de crispación ha bajado, cosa rara porque estando en un periodo electoral tan continuo que hemos tenido, pero sí que me ha parecido, tengo esa sensación de que en estos últimos meses ha bajado un poquito el pistón, pero sí que es cierto que es una realidad, ¿no? Es una realidad que la política en este momento está en ese punto de crispación. Lo que también comparto, como bien has dicho, que no todo lo que sale es la realidad de lo que se vive en el día a día en el Parlamento. Es decir, semanalmente hay un montón de comisiones de cada consejería, de cada área del Gobierno. Los plenos duran 8 o 9 horas entre los 2 días que se celebran. Y bueno, pues es cierto que hay momentos determinados, puntuales en determinadas intervenciones que puede ser la sensación que da a la gente que no lo vive desde dentro. Pero bueno, también es cierto que es lo que los informativos o los medios de comunicación hacen su trabajo y tienen que hacer ver a la gente. Pero bueno, hay muchas más cosas y como te digo, yo desde el principio sí que he intentado que esa tensión se rebaje. Ha habido muchos partidos políticos que en determinados momentos de crispación alta han intentado y han trasladado el hecho de que se rebaje y bueno, pues yo seguiré intentándolo cada día. Pues yo creo que somos la propia sociedad la que estamos reclamando a los partidos políticos, a los políticos en general, una bajada de tensión, una bajada de tensión, más bien una bajada de los insultos, ¿no?, que hay permanentemente. Pero a mí me interesa ir un poco al momento actual, ¿no? Esta mañana hemos asistido a una sesión de control en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque es usted la figura encargada de mediar en las sesiones de control, en todas las sesiones, pero especialmente en las sesiones de control, que pueden ser más tensas. Pero hoy hemos vivido una sesión del control en el Congreso en la que se preguntaba por una cosa y se respondía por otra. Yo no sé si considera que hay una falta de respeto a los ciudadanos, por supuesto a los propios diputados en este caso, porque me refiero a las preguntas de Feijóo y de toda la oposición sobre la situación de la esposa del presidente, de Begoña Gómez, como investigada en una causa que todavía no está abierta, pero sí investigada. Y sin embargo las respuestas de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, no tenían absolutamente nada que ver. Empezó a hablar de Palestina, empezó a hablar del fango. ¿Usted considera que Castilla y León está ajena a ese fango? Y en el caso de que una sesión de control en las Cortes de Castilla y León se produjera en esos términos, es decir, en el que se pregunta por una cosa y no se contesta, ¿usted podría intervenir, podría hacer que se conteste a la pregunta? Yo sinceramente le diría que en el Parlamento de Castilla y León han sido muy pocas veces, son muy pocas veces las veces que a lo mejor se ha desviado un poco la respuesta a esas preguntas de control al Gobierno de lo que se estaba preguntando. Normalmente yo considero que si a ti te preguntan sobre una cosa y no contestas, es porque algo tienes que ocultar o algo tienes que esconder. Yo en el caso del Parlamento de Castilla y León, del Gobierno de Castilla y León, le digo que ha sido muy pocas veces las que no se ha contestado a nada de lo que se pregunta. Hoy no he visto la sesión de control del Gobierno, pero sí que es una labor del presidente en determinados momentos tiene que llamar a la cuestión a los implicados sea una pregunta oral al Gobierno
sea en una contestación a una interpelación o a una moción. Evidentemente, yo sí lo considero una falta de respeto a los ciudadanos. Es decir, la gente, los partidos y las personas que están en el gobierno y las personas que están en la oposición están ahí para hacer una labor. Y en ese caso, en el caso concreto que me está contando, es una labor de control al gobierno. Podemos estar más de acuerdo o no con las preguntas, pero se está controlando al gobierno y creo que el gobierno tiene la obligación de contestar. Pero es cierto que ya se está dando, sobre todo a nivel nacional, muchas veces que, pues lo que comentábamos un poco a tono de broma, ¿no? El manzanas traigo. Te pregunto de una cosa y no me interesa contestarte. Lo que sí que creo es que el no contestar está dando carta de verdad a lo que te están preguntando. Porque entiendo que si te están preguntando por una cosa y no tienes nada que ocultar y no tienes nada que esconder, no deberías de tener ningún problema en contestar. La política de hoy es mucho fango o sencillamente es mucha teatralización, mucha escenificación de lo que está sucediendo o de lo que quieren algunos partidos políticos, en general todos, básicamente, que parezca o que llegue a la opinión pública. Bueno, yo creo que tiene una parte de todo. Sí que es cierto que depende de cada partido político el intentar sacar partido a lo que tú pretendes que se haga en esa comunidad o a lo que tú llevas en tu programa político y hacerlo de la forma más real y más sincera posible. Me consta y todos conocemos que hay mucha parte de teatralidad. La máquina del fango que se ha sacado ahora como frase célebre en determinados momentos, yo creo que esas máquinas del fango hacer un señalamiento de determinados medios como máquinas del fango o determinados políticos como máquinas del fango, yo creo que lo único que buscan es ocultar las realidades y tapar realidades, porque bueno, cada uno hace su labor, los profesionales de los medios de comunicación hacen vuestra labor, los políticos hacen su labor, y yo creo que si no tuvieras nada que ocultar, esas máquinas del fango que se han denominado no existirían. Las Cortes de Castilla y León, digamos, son el Congreso de los Diputados de nuestra zona autonómica, ¿no? ¿En algún momento usted le han dado alguna orden de que interrumpa a alguno de los procuradores, como fue el caso en el Congreso hace no muchos días, del presidente del Gobierno con un gesto mandando cortar a través de la presidenta del Congreso a uno de los parlamentarios? ¿Le ha sucedido esto alguna vez? ¿Ha sucedido alguna vez en la historia de la democracia? Lo puedo decir muy alto y muy claro, que yo no he recibido nunca ninguna orden de mi partido político o de cualquier miembro del gobierno autonómico que tenemos en este momento para que yo actúe de una forma o de otra en mi labor como presidente de ese Parlamento. Es más, le puedo decir que yo algún problema de los que he tenido en las Cortes de Castilla y León han sido con mi propio grupo parlamentario, con los miembros de mi partido, pero lo veo como algo normal y como un proceso de aprendizaje. Las críticas siempre son buenas, yo siempre las tomo como buenas, puedo participar de ellas, verlas razonables o no, o yo, cuando se me critica, exponer el por qué he hecho una cosa o por qué he hecho otra. Pero desde luego a mí nunca se me ha dado ninguna directriz de cómo tengo que dirigir ese Parlamento y al contrario, creo que la visión de mi partido y del equipo de gobierno que me ha puesto en ese puesto, a día de hoy creo que es positivo. Yo le voy a preguntar, usted pertenece al grupo político Vox y estamos viendo que en el debate nacional de las asociaciones, de los vínculos con los partidos, vemos un enfrentamiento evidente entre su grupo, entre Vox y el Partido Popular, que no es el reflejo de lo que sucede en la Junta de Castilla y León. ¿Cómo se convive con una situación en el panorama nacional que es, digamos, o eso es lo que vemos nosotros, lo que apreciamos, totalmente opuesta a lo que ocurre en esa política autonómica? Creo que hay que partir de una base. Somos dos partidos distintos. Compartimos ciertos puntos, pero en otros somos muy distintos o radicalmente distintos incluso. Pero eso no quita para que, como coalición de gobierno, y cuestión que no era fácil, sobre todo por nuestra parte, con nosotros la primera posición de gobierno ha sido en Castilla y León. No es fácil convivir o intentar formar parte de un gobierno con un partido que lleva 35 años gobernando en Castilla y León. Somos partidos distintos, pero lo que sí que creo que está claro es que en este momento tanto PP como Vox gobiernan a más de 13 millones de personas en este país, en las comunidades autónomas. Y creo que en esas comunidades autónomas se están haciendo
cosas útiles para los ciudadanos de todas esas comunidades, sin ninguna duda. Lógicamente, estamos, como decíamos antes, en procesos electorales continuos y somos partidos distintos. Debemos de defender nuestras posiciones. En unas somos radicalmente opuestos al Partido Popular. Tenemos ahora las elecciones europeas en las que cada uno tiene que buscar su espacio, en las que nuestra idea es que el Partido Popular en determinados momentos, se habla incluso de cifras y son reales, en el 88,28% de las decisiones que se han tomado en la Unión Europea en estos 5 últimos años han votado con el Partido Socialista. González Pons ha dicho en determinados debates y en determinados vídeos que son coalición con el Partido Socialista en Europa. Nosotros creemos que se pueden hacer cosas distintas, pero somos respetuosos y seremos siempre leales al Partido Popular en los sitios en los que estamos gobernando con ellos. Creo que la muestra es Castilla y León. Llevamos 2 años, se están haciendo muchas cosas positivas para las personas que viven en Castilla y León y creo que los resultados y los hechos están ahí. Y bueno, yo he escuchado al presidente Alfonso Fernández Mañueco en reiteradas ocasiones de que es un gobierno leal, un gobierno que está trabajando en beneficio de las personas que viven en Castilla y León, pero no quita, lógicamente, que estamos en procesos electorales, en debates a nivel nacional, a nivel europeo, en las que somos distintos y cada uno tenemos que defender nuestras posiciones. Al hilo, de esa relación con el Partido Popular, es cierto que durante los primeros meses de este gobierno autonómico siempre existía ese rum-rum, vamos a decir, de posibles adelantos electorales en función de resultados. Bueno, desde el primer día. Por eso digo que desde el principio también venía de atrás de la ruptura con Ciudadanos, luego parecía que cada vez que había una cita electoral eso podía repercutir. No sé si esa parte ya ha pasado, si ya hay estabilidad y si esta cita ahora de las europeas también podría marcar de nuevo esa incertidumbre de un adelanto electoral en Castilla y León. Yo creo que dentro de la lealtad que he hablado, de la lealtad nuestra hacia ellos, y yo creo que también de ellos hacia nosotros, esa lealtad se ha producido también, yo lo comentaba el otro día, se ha producido también en las campañas electorales que hemos tenido, en las campañas electorales municipales del año pasado, en las autonómicas, en las generales. Yo no he visto entre los dos partidos en Castilla y León, en los líderes que han intervenido en Castilla y León, enfrentamiento entre las dos partes, en echarse en cara cuestiones relativas al gobierno de Castilla y León, porque entiendo que el gobierno está funcionando, entiendo que la lealtad, todos tenemos claro nuestra participación en el gobierno de Castilla y León. Nosotros somos 13 procuradores en las Cortes de Castilla y León, el PP tiene 31 procuradores, estamos siendo leales a ese gobierno en la proporción que nos ha correspondido, que es la proporción que los castellanos y leoneses han querido darnos, los 213.000 votantes de Castilla y León. Creo que esa lealtad y eso que me estás comentando, desde el día siguiente a la formación del gobierno ya se estaba hablando que este gobierno no iba a durar, que cuándo sería el adelanto electoral. Bueno, yo creo que la legislatura está siendo tranquila. Es cierto que tuvimos momentos de tensión lógicos y normales en los primeros meses. Se dio la circunstancia de que fue el primer gobierno autonómico en el que Vox entró, la primera institución, parlamento que Vox presidía, y que estuvimos un año solos nosotros como único gobierno autonómico de coalición. Se ha estabilizado Murcia, se ha estabilizado Aragón, se ha estabilizado Valencia, hay acuerdos en Extremadura, hay acuerdos en Baleares, y no ha pasado nada. El fin del mundo que la izquierda aventuraba que iba a ocurrir en las calles de las ciudades, que se iba a retroceder 40 años en la historia, que iban a haber pérdida de derechos, no existe nada. Existe gobiernos fuertes, gobiernos de coalición que están actuando en favor de las personas de esas comunidades, y es lícito que nosotros intentemos seguir creciendo, igual que el Partido Popular, tanto en Europa como en los procesos electorales que hay. Ha hecho usted un análisis de la situación en el Parlamento Regional como estable, y también hace un análisis del gobierno autonómico como estable. ¿Cómo ve el gobierno de la nación? Es decir, las europeas pueden marcar un antes y un después. Las continuas noticias que se publican en los medios de comunicación nacionales sobre las presuntas corrupciones, corruptelas, etcétera, y un mal resultado del Partido Socialista en las europeas puede hacer tambalear el gobierno. Mire, yo creo lo primero que tengo que decir es que lo que se está viviendo en este país a nivel de
posibles casos de corrupción contrastados y con sentencias judiciales. En cualquier otro país de Europa se ha llevado gobiernos por delante, al día siguiente. Aquí estamos en una imagen, desde mi punto de vista, de descrédito absoluto de España como país. Creo que estamos dando una imagen a nivel internacional. No falta hablar de los casos de supuestas crisis diplomáticas que se están abiertas ahora con determinadas decisiones con las que está actuando este gobierno, pero bueno, estamos viviendo el decir en campaña electoral que no vamos a pactar con determinados grupos, partidos políticos, al día siguiente lo hacemos. No va a haber una ley de amnistía porque el gobierno en completo, en pleno anterior, dijo que la ley de amnistía era inconstitucional y que era absolutamente imposible que hubiera una ley de amnistía. Cuando han hecho falta comprar 7 votos para una investidura, se han comprado y hay ley de amnistía que se va a aprobar mañana. Creo que el descrédito que está adquiriendo este país a nivel internacional es tremendo. Es tremendo. Pero no sé lo que me preguntaba. No sé si todo eso es suficiente. Cada día nos despertamos con un caso de corrupción nuevo, con una investigación nueva dentro de esos casos de corrupción que por un lado se nos dice que no existe nada, luego nos enteramos que la mujer del presidente está como investigada desde hace un mes antes de que escriba su carta lacrimógena para que todo el mundo le apoye. Sinceramente creo que la imagen no es buena y los socios de gobierno no son de fiar. No son de fiar. Lo que sí que es cierto es que cuando tú has decidido ceder ante todos esos grupos políticos para que te mantengan en el gobierno, tienes que ser consciente de que si hoy te piden esto, mañana te van a pedir otra cosa y mañana te van a pedir otra cosa. En esas incoherencias o en esas mentiras de campaña, ¿cómo se explica los, yo diría ahora casi salvajes ataques de Santiago Abascal a Feijóo? Porque tantos gobiernos de coalición en varias comunidades autónomas y un ataque tan feroz, aunque sea en campaña electoral, de Santiago Abascal a Feijóo, parece incoherente al menos. Lo que creo es, como decíamos antes, que se está separando la actividad que se está realizando en los gobiernos autonómicos con lo que hay a nivel nacional. Es decir, si todos estamos y tenemos claro que el objetivo es que Sánchez salga del poder y que la izquierda deje de gobernar este país, lógicamente el PP considera que lo tiene que hacer de una forma y Vox considera que se tiene que hacer de otra forma. Y lo que Vox y Santiago Abascal creo que están manifestando y considerando es que con el Partido Socialista no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo ni pacto, pero ni en Europa, ni aquí, ni repartirse los jueces, ni repartirse los consejos de administración de Televisión Española, ni repartirse las presidencias de las comisiones en el Congreso, ni nada parecido. Eso es lo que creo que desde Vox se está echando en cara al Partido Popular, que un domingo se manifiesta contra la ley de amnistía y al día siguiente está pactando con Sánchez cosas. Entonces eso es lo que desde nuestro punto de vista no se debe de hacer, porque al final seguimos dando vida a un Partido Socialista que está pactando con todos los partidos que están en contra de la unidad de España. Es decir, han sido muy claros, Bildu, los independentistas, Junts, todos están en contra de la unidad de España. Eso es así y es evidente. Cuando se habla de corrupción normalmente o se habla de este tipo de cuestiones, sale el término a relucir siempre ultra, ¿no?, desde la otra parte. Y es un término que también se utiliza desde su parte, ¿no?, la ultraizquierda, como si se tratase de un partido de fútbol y aquí hubiese ultras o irresponsables, irracionales de un bando y de otro, en los que el fin tiene poco que ver con el objetivo, ¿no?, que es el seguir manteniendo pues, la democracia o el estado de bienestar. ¿Qué les parece a ustedes que le sigan llamando ultraderecha y qué significado tiene para ustedes esto? Porque es que se sigue siempre acuñando ese término, la ultraderecha. ¿Es mala la ultraderecha? ¿Cómo lo ven ustedes, esa concepción que tiene Vox como ultraderecha? Nosotros ultraizquierda, yo particularmente nunca lo he utilizado y yo creo que muy poquitas veces por algún dirigente nuestro se utiliza ultraizquierda. Se utiliza partidos independentistas, partidos que quieren romper la unidad de España, partidos comunistas. Es que hay veces que o incluso su majestad. Hay veces que a Podemos o a Sumar te diriges a ellos como Partido Comunista y les parece mal. Cuestión que no entiendo, porque claramente su ideología es esa.
Bueno, su ideología y una parte importantísima de cualquiera de las coaliciones que existen, que dieron nacimiento a Izquierda Unida, que luego a Podemos y luego estará a conmigo Sumar. que yo lo he vivido en el Parlamento de Castilla y León, cuando tildas en este caso personifico, porque es el que hay, a Pablo Fernández de Podemos como comunista, pues hay veces que se lleva él mismo las manos a la cabeza. Bueno, es que Pablo Y Fernández el Partido ni comunista ni siquiera de izquierda. Y el Partido Socialista, cuando hablas de comunistas, cuando hablas de Bildu como filoetarras o herederos políticos de ETA, se llevan las manos a la cabeza. Es decir, nos quieren autoconvencer de que no son lo que verdaderamente son. Quizá porque, igual que cuando las preguntas al gobierno, quieren esconder con quién están pactando a nivel nacional y en muchos sitios, pero es la realidad. Me desvío a lo que me decía. La parte ultra, a lo que me decía. Que quizás sea Ultra, también por alguna parte del discurso. ¿Sabe cuál es el problema? Que ha llegado, es que que te llamen ultra, entra por este lado y sale por este. Porque es que prácticamente el 90% de su argumentario en el Congreso, en las Cortes de Castilla y León, es hablar de cuidado que viene la ultraderecha. Se nos ha llamado de todo. O sea, ya no lo considero un insulto, es prácticamente irrisorio. Cualquier argumentación, cualquier intervención lleva por delante fascistas, ultraderechistas, homófobos, xenófobos. ¿Y dónde están los argumentos? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en Castilla y León con este gobierno para que sea tan preocupante lanzar esas soflamas a la opinión pública? No está pasando nada. Está pasando que hay un gobierno de coalición de PP y Vox que está trabajando y que está haciendo las cosas bien. Por cambiar un poco de tema, ayer mismo se iniciaron los trabajos para exhumar algunos cadáveres de la guerra civil en la provincia de León. De momento no se ha encontrado nada, pero se han iniciado esos trabajos. ¿Usted qué opina de todo eso? Me parece bien. Me parece bien. La ley de concordia que se está empezando a tramitar en las Cortes de Castilla y León busca que todas las víctimas, tanto del periodo del 36 en adelante como del periodo del 31 al 36, tengan el trato que merecen. Lo que no puede ser es que los políticos intencionadamente marquemos lo que es la historia o intentemos reescribir la historia. La historia es para los historiadores y la política para los políticos. Lo que no se puede pretender es cerrar periodos y dejar otros abiertos. Creo que debemos ser justos e cerrar periodo desde el 31 en adelante con esa ley de concordia, que lo único que busca, le he dicho que me parece bien lo que se está haciendo y que se siga haciendo, pero con las víctimas de todos los periodos. Pero lo que sí que es cierto es que, claro, son circunstancias que tampoco son comparables, ¿no? Ese periodo de dictadura donde, pues bueno, se lleva trabajando tiempo, intentando recuperar, que es lo que ha creado un poco de polémica, con este cambio eso no se ha parado, eso sigue, y de hecho creo que esto que está comentando Joaquín va en esa línea. Yo estoy de acuerdo que se haga y que se siga haciendo, pero creo que la historia no empieza de repente en el año 36, ni se inicia de repente en el año 36. El año 36 llega por un periodo anterior. Una república que en el 34 tiene un golpe de Estado, que se le olvida a mucha gente decirlo, y que sigue adelante. También ha desaparecido ETA del argumentario histórico de las leyes que se quieren promulgar. Entonces creo que la historia debe ser para los historiadores. Los políticos es muy peligroso que entren a reescribir la historia y creo que no se debe de hacer. Usted entra en política hace muy poquito. Esta es su primera aventura como político y lo hace como la segunda autoridad de la comunidad autónoma, si quitamos al rey, por supuesto. ¿Cómo está viviendo todo eso? Me imagino que como un aprendizaje a marchas forzadas, pero ¿cómo lo está viviendo en una situación tan compleja como la política actual? Bueno, ya me ha pillado mayor. No me pilla de muy joven y con muchas experiencias vividas en otros ámbitos que ya me han puesto un poco de coraza en determinadas cosas. Pero sí que es cierto que lo estoy viviendo, estoy encantado. Desde el primer momento estuve encantado con que mi partido y el acuerdo con el PP consideraran que mi persona era la apropiada para desempeñar ese cargo, quizá porque me conocían y sabían mi forma de actuar, mi talante, mi forma de ver las cosas y de tratar y el trato que tengo con todo el mundo. Y bueno, pues yo estoy encantado y estoy feliz. Es cierto que tuve un periodo
desde que se conformaron las Cortes hasta que se tomó posesión el Gobierno, de un mes y pico largo, que me dio tiempo a ponerme al día de lo que era ser presidente de las Cortes. Gracias al gran trabajo y a los grandes profesionales que hay en las Cortes y gracias a mucha gente que ha colaborado. Yo creo que de todos los grupos parlamentarios, evidentemente puede haber quejas, porque normalmente es normal que las haya, pero creo que tengo un trato bueno con todo el mundo. No sé si habrá alguien que pueda decir algo de mi trato personal con ellos. Cuestión que sí que me sorprendió, pues bueno, es evidente y todo el mundo lo sabe, del día de mi toma de posesión, que hay gente que no respetó a la institución y en ese caso la institución me había elegido a mí y me negaron el saludo. Hay muchas personas de esas que me negaron el saludo, que incluso alguna de ellas que me ha pedido disculpas personalmente, pero sí que es cierto que luego ha habido determinados momentos en que se me ha tachado de no institucional por personas que no respetaron a la institución en ese primer día. Yo estoy contento, creo que la gente está más o menos contenta con mi trabajo, desde luego en mi partido están contentos con mi trabajo, en la otra parte del Gobierno hay muy buena relación y creo que también lo están, y bueno, pues solo espero que esta primera experiencia en política, como bien dices, ha sido entrar por la puerta grande, pero espero que el día que salga, pues también que haga como los toreros, que pueda salir por la puerta grande también, y por lo menos que nadie pueda tacharme de sectario, de partidario, en mi actividad como presidente de las Cortes. Lógicamente, yo represento a un partido político, he sido elegido por un partido político que tiene una ideología determinada, pero mi actividad como presidente de las Cortes la tengo claramente separada y creo, personalmente y modestamente, que estoy contento con lo que estoy haciendo. Usted, que también es leonés, y como leonés le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo se percibe el leonesismo en el Parlamento Autonómico? ¿Y cómo es el trabajo diario o qué es lo que le falta al Parlamento Autonómico para mejorar la situación de León? ¿Cuál es la realidad que usted percibe allí como leonés? Yo creo que la realidad, no participo ni me parece apropiado el victimismo que se tiene desde el leonesismo con León. Creo que lo que yo llevo viviendo en estos últimos años, en cuanto a nivel presupuestario, por ejemplo, este año León vuelve a ser la provincia con más inversión en los presupuestos, inversión real en los presupuestos de la comunidad. Más de 228 millones de euros de inversión en la provincia de León. Casi un 9% del presupuesto de inversión real de la comunidad. Creo que se están haciendo cosas bien. Creo que el problema que tenemos viene de años atrás, que no ha sido así, pero creo que en estos últimos años, el año pasado, y los planes de futuro que hay son buenos para León. Arrastramos una pirámide demográfica que es una pesada carga por la edad de nuestros habitantes. Es difícil retomar. Sí que es cierto que ahora ha habido un pequeño crecimiento de población. Seguimos estando en las últimas de la comunidad autónoma, eso no hay ninguna duda, porque son datos reales, pero creo que sí que es importante, hablábamos antes de estas elecciones europeas que tenemos el día 9, porque creo que para Castilla y León son muy importantes las decisiones que se puedan tomar en Europa en estas elecciones. Tema agricultura, tema ganadería, parece que todo el mundo se ha puesto al orden de los problemas cuando han salido los agricultores y ganaderos a las calles a protestar. Esto es una cuestión que se lleva por nuestra parte trabajando desde hace mucho tiempo y creo que debemos de insistir mucho en que es muy importante para León y para Castilla y León que haya un cambio en las políticas europeas para seguir creciendo, porque el sector primario en Castilla y León es muy importante y en León es muy importante que se trabaje en él. Usted está acostumbrado a que en los debates haya que terminar ya o haya que cumplir con unos tiempos. Tengo cierta laxitud. Nosotros es que hemos cumplido ya el global, ya no el global, ya se ha pasado. Ya hemos terminado, así que hasta aquí tiene que llegar esta charla con el presidente de las Cortes de Castilla y León, con Carlos Pollán. Muchas gracias por habernos acompañado en este filandón. Un placer. Gracias también a Joaquín Arturo por haber estado aquí y a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.